Arco I. El origen. Capítulo 1. Testigo y despertar, imán y rueda de copia. Nuke. Konohagakure fue considerado uno de los más fuertes de los 5 grandes pueblos ninja, una vez el más fuerte, hasta el ataque de Kibi. Hace 6 años, la gran vija apareció de repente en el medio de la aldea y rápidamente comenzó a arrasar la aldea a pesar de que el shinobi de la aldea, incluido el antiguo Hokage, había luchado ferozmente para obligarlo a retroceder. Toda esperanza parecía perdida hasta que apareció el cuarto Hokage y se llevó a la bestia al final, dio su vida para sellar a la poderosa criatura en un niño pequeño. El tercer Hokage había dado un paso adelante entonces, para tomar una vez más el manto de Hokage bajo su guía. La aldea había comenzado a recuperarse del devastador episodio. Porque el Kibi no solo había dejado cicatrices físicas en la aldea, sino también más invisibles. A raíz del ataque, el clan Uchiha había caído bajo las sospechas de los miembros de mayor rango de la aldea, las sospechas de que estaban involucrados en el ataque repentino que hizo que fueran excluidos del resto de los Uchiha. Soportaron la desconfianza dirigida hacia ellos. Sin embargo, los líderes del clan estaban cada vez más enojados e insatisfechos, por lo que consideraban una discriminación de casi un siglo contra ellos. La gota que colmó el vaso llegó cuando los Uchiha fueron obligados a vivir en un rincón apartado de Konoha, separado del resto de la aldea, y así comenzó el camino hacia el verdadero conflicto. El clan condenado al ostracismo comenzó a conspirar para tomar el poder que pensaban que les pertenecía por derecho. La trama avanzó más y más, y el Hokage y los ancianos de la aldea pronto se dieron cuenta. En un intento por aliviar las tensiones, el tercero comenzó a intentar negociar con el clan, sin revelar su conocimiento del complot. Los intentos fueron en vano, ya que rechazaron todos los intentos. Eso nos lleva al comienzo de la historia, cuando las tensiones comienzan a acercarse a su punto culminante, y un hombre intentaba detener la trama de su clan, solo para ser interceptado por otras fuerzas que actuaban en la aldea. Al mismo tiempo, cierto chico de cabello rubio se dirigía a entrenar para la academia. Este chico no sabía que tenía la sangre de uno de los clanes fundadores de Konoha fluyendo por sus venas. Tampoco sabía que esa sangre le salvaría la vida ese día. Nuke. Era poco más del mediodía en Konoha y el sol brillaba intensamente. Una brisa fresca y agradable barrió el pueblo a su alrededor. El pueblo estaba salpicado de exuberante vegetación. Las calles estaban llenas de habitantes felices, inconscientes de la tensión que se estaba acumulando entre el pueblo y uno de sus clanes más destacados en el área cerca de los campos de entrenamiento de los shinobi. Naruto Uzumaki, el Jinchuriki del Kibi, aunque no lo sabía, caminaba hacia su campo de entrenamiento favorito, que estaba situado a lo largo del río Naka. La vegetación de color esmeralda apenas comenzaba a mostrar la más mínima invasión de amarillo, rojo y marrón en su color vibrante, mostrando el cambio gradual de verano a otoño. La brisa producía un crujido constante alrededor del chico. Aunque todavía no podía verlo, podía oír el suave torrente de agua del río Naka más allá de los árboles. El sol brillaba a través de las copas de los árboles sobre su cabello rubio dorado. A pesar de lo distintivo que era su cabello, quizás lo más singular de él eran las 3 marcas de bigotes en cada una de sus mejillas. Su ropa era resistente, la camisa negra y los pantalones cortos color canela eran perfectos para el entrenamiento shinobi. Si las personas que lo conocieron hubieran visto al niño, se habrían sorprendido por la triste contemplación en sus ojos azul eléctrico. Naruto acababa de comenzar la academia, y estaba en camino de practicar sus habilidades, después de otro día decepcionante en el que sus instructores se mostraban bastante reticentes a ayudarlo, simplemente le decían cómo hacer algo y luego iban a ayudar a los demás, dejándolo solo. Averiguar cualquier cosa que no entendiera. El chico no pudo evitar preguntarse por qué todos lo trataban así, como si no lo quisieran cerca. Había sido así desde que comenzó su memoria hace unos pocos años. La expresión de los rubios pequeños se volvió oprimida. Pensó en la forma en que la gente lo trataba y en cómo empeoraba el hecho de que era huérfano. No tenía idea de quiénes eran sus padres, si estaban muertos o lo habían abandonado a ellos. También les desagradaba como a tantos otros. ¿Lo habían abandonado porque no podían soportarlo? Quería una familia más que nada, alguien que se preocupara por él como todos los demás niños parecían tener. Cada vez que alguien venía a adoptar a un niño al orfanato, siempre había tenido la esperanza de que lo eligieran, pero no lo hicieron. La gente simplemente lo miraba fríamente como todos los demás y luego escogía a otro niño finalmente. Se animó un poco, pensando en el anciano Hokage. El tercero era una de las pocas personas que conocía que se mostraba amable con él. Él y los Ichiraku de su restaurante favorito eran las cosas que le hacían
hacían la vida soportable, especialmente el tercero, a quien llamaba abuelo y realmente era como un abuelo para él, siempre ayudándolo y asegurándose de que estuviera bien, compartiendo su sabiduría con él y contándole historias interesantes sobre su experiencia como niño. A pesar de este vínculo, quería saber quiénes eran sus padres algún día, por lo que al menos sabía de dónde venía incluso si resultaba que no lo habían amado hasta entonces, simplemente se entrenaría para ser el ninja más rudo que pudiera. Más específicamente, quería ser Hokage, como su abuelo, y su ídolo el cuarto quería ser tan genial y poderoso como ellos, tal vez entonces los aldeanos comenzarían a reconocerlo, en lugar de ignorarlo. Con pensamientos significativamente más positivos, el rubio volvió su mente hacia la tarea que tenía entre manos. Yendo a entrenar fue con un sobresalto que se dio cuenta, durante su meditación interior, que estaba a punto de llegar al borde del claro al que se dirigía. Acababa de llegar a los arbustos, cuando escuchó dos ruidos extraños. El primero fue bastante simple de discernir, y no demasiado extraño considerando dónde estaba él, el sonido metálico, de metal contra metal era algo que casi siempre se podía encontrar en un campo de entrenamiento. Fue el segundo sonido, un extraño siseo, lo que llamó su atención fue muy ruidoso, lo alcanzó fácilmente. El niño curioso caminó hasta el borde de la vegetación, para ver a través de los arbustos la causa del ruido. Su curiosidad se convirtió rápidamente en shock cuando contempló la escena en el claro en la orilla del río frente a él, vio una vista completamente inesperada. Había 7 personas enzarzadas en un combate mortal, y no era del tipo en el que participabas para entrenar. Se intentaron demasiados golpes mortales, eso ni siquiera mencionaba al único combatiente que parecía estar gravemente herido. 6 de los 7 parecían ser Anbu, pero algo andaba mal. Llevaban la típica máscara y capa de Anbu, pero debajo de eso, los uniformes parecían variar mucho, y ninguno parecía usar el chaleco Anbu real y los guantes hasta los hombros o los protectores de brazos grises. Es más, estaban atacando al séptimo hombre, arrojándole herramientas ninja y algún que otro jutsu de agua, olas y balas lanzándose hacia él, intentando golpearlo. En respuesta, el hombre lanzaba grandes ráfagas de fuego, tan caliente que Naruto podía sentir un ligero calor desde donde estaba en los arbustos, convirtiendo los ataques en vapor, la fuente del constante siseo que había escuchado. El séptimo hombre, el que lanzaba fuego, era el más interesante. Vestía el atuendo típico del clan Uchiha que a menudo veía en la aldea, con una camisa oscura de cuello alto y pantalones ninja oscuros, así como lo que parecía ser una funda para su tanto, que usaba para defenderse de las armas. Mientras aparentemente aparecía y desaparecía para esquivar el jutsu y moverse más rápido. El hombre tenía el pelo negro rebelde y una nariz ancha. Lo más interesante era su ojo derecho, que era carmesí, con un shuriken negro en el centro. Sin embargo, su ojo izquierdo estaba cerrado. Naruto pudo ver un rastro de sangre carmesí que recorría su rostro desde ese ojo. Estaba claro que los 6 hombres estaban tratando de matar al hombre que escupe fuego. Ya tenía varios cortes pequeños que parecían ser causados por el tanto que el supuesto Anbu llevaba, e incluso una laceración bastante grave en su lado derecho, que se veía muy ancha y profunda, casi como si lo que lo había cortado se hubiera deslizado a través de él como un cuchillo a través de mantequilla, piel, músculos, huesos, todo. Naruto comenzó a sentir un pozo de miedo crecer en su estómago como un peso de plomo. Una cosa que sabía de sus conversaciones con su abuelo sustituto, el tercero, era que su Anbu siempre usaba el uniforme estándar a menos que estuvieran en misiones de infiltración, donde vestían como civiles regulares. Si estos 6 hombres estaban vestidos como ninguno de los dos, significaba que no eran Anbu del Hokage, o posiblemente no eran Anbu en absoluto. Una cosa estaba clara, estaban atacando a un shinobi de Konoha, y si estaban dispuestos a hacer eso, no tendrían ningún problema en silenciarlo. No fue estúpido si se tomaban la molestia de ocultar sus rostros, no querían que se conocieran sus actividades, lo matarían para evitar que se lo contara a nadie. La realidad lo golpeó en la cara como un martillo de guerra. Necesitaba salir de allí, ahora. Tan grande fue su conmoción y miedo, que no prestó suficiente atención a su entorno. Comenzó a retirarse, sin apartar la vista del claro. Algo de lo que se arrepentiría. Naruto dio un paso atrás, instantáneamente paralizado cuando un ensordecedor crack rasgó el aire como un disparo. Miró aterrorizado la rama rota bajo su piel. Joven se estremeció de miedo. No quería mirar hacia arriba, podía sentir los ojos en el claro volviéndose hacia él en contra de su mejor juicio. Lo hizo, e instantáneamente se arrepintió. Fue testigo de las miradas del falso Anbu volviéndose hacia él en una espeluznante especie de sincronización. El rubio sintió una sensación de hundimiento en la boca del estómago. Una ola de miedo lo envolvió. Tenía las venas inundadas de adrenalina y empezó a sudar frío. En ese momento, el niño hizo lo único que se le ocurrió.
se dio la vuelta y corrió, se escapó de los espeluznantes hombres enmascarados tan rápido como pudo. Elimínelo, no habrá testigos. La voz monótona en él envió un escalofrío por la espalda de Naruto. No había ninguna emoción en la voz del hombre. Sin necesidad de indicaciones, las tres figuras, una con una máscara de perro con 4 ojos, una con una máscara de demonio y la otra con una máscara de gato, se dirigieron al estudiante de la academia en pánico, con la intención de eliminarlo. Naruto corrió locamente por el bosque, sin prestar realmente atención a dónde se dirigía. Corrió a través de los arbustos en un frenesí, su corazón amenazó con estallar en su pecho como por su ritmo extremadamente alto por la combinación de miedo y ejercicio. La vegetación pasó borrosa. Todo lo que quería hacer era poner la mayor distancia posible entre él y los hombres enmascarados. Su corazón latía con tanta fuerza que los latidos reverberaron por todo su pecho, y la sangre corrió por sus venas tan rápido que de hecho podía escucharla latir en sus oídos. Por eso apenas escuchó el susurro de las hojas detrás de él. Aún así, lo escuchó y miró hacia atrás para averiguar qué era. Casi deseó no haberlo hecho. 3 de los falsos Anbu lo perseguían, corriendo fácilmente a través de la espesa vegetación alrededor del campo de entrenamiento. La parte más aterradora fue el ritmo metódico que mantuvieron, nunca tratando de acortar la distancia entre ellos y él. Sus máscaras tampoco ayudaron, mientras que el con máscara de gato de la izquierda era bastante normal, el del medio, el perro de 4 ojos, y el de la derecha, un demonio con colmillos que sobresalían del labio inferior, eran muy anormales. Eran como versiones retorcidas de las máscaras Anbu normales. El supuesto Anbu nunca aceleró el paso, aparentemente contento de seguirlo, algo que sorprendió al rubio. ¿Por qué no intentan atraparme? ¿No les preocupa que me escape? Le preocupaba cada vez más. No parecían del tipo de cometer muchos errores, así que eso significaba que había alguna razón por la que no estaban preocupados por su escape. Acababa de llegar a esa última conclusión, cuando el rubio salió disparado de los arbustos y se detuvo patinando, y su estómago pareció caer de repente. El pequeño Jinchuriki había descubierto por qué no se habían molestado en acelerar el paso. Evidentemente, conocían mejor el terreno. Actualmente estaba de pie en un banco rocoso junto al río Naka. El agua tronó sobre el acantilado para batir las aguas del río en una espuma blanca. Contempló conmocionado y desesperado el acantilado frente a él. A su lado, el río fluía y un rugido llenó el aire, junto con una fina niebla creada por los miles de galones de agua que caían. Con el corazón hundido, Naruto se dio la vuelta, retrocediendo hasta el borde de la orilla rocosa de color gris claro, hasta que sintió una ligera niebla en sus pantorrillas del río, fluyendo rápidamente. Vio a los 3 hombres enmascarados, caminando metódicamente hacia él. En ese momento, estaba seguro de que estaban allí para matarlo. Simplemente sabía que no tenían buenas intenciones hacia él, y lo aterrorizaba, porque sabía que no podía tomar ni uno solo de ellos. Los Anbu parecidos parecieron detenerse en su acercamiento, simplemente parados mirándolo. Los rostros inmóviles de sus máscaras eran muy espeluznantes para el niño de 7 años. Finalmente, habló el líder, el de la máscara de perro. En el relativo silencio que llenaba el aire, salvo los ocasionales sonidos de los pájaros y el sonido de la cascada, el hombre susurró sus órdenes a los 2 que lo flanqueaban. Trate de incapacitarlo por cualquier medio. El chico solo tiene que vivir lo suficiente para que lo llevemos a Lord Gantz para extraer a la bestia. No importa lo que suceda después de eso. Naruto se tensó. No podía distinguir lo que se decía. El constante rugido de la cascada llenaba sus oídos, bloqueando casi todos los demás sonidos. Tan pronto como se dio la orden, el trío comenzó a acercarse una vez más, aumentando la ansiedad y las preocupaciones del rubio. Naruto se dio cuenta, tenía este sentimiento en el estómago que no podía deshacerse, simplemente sabía que lo iban a matar. El niño tragó saliva de forma audible, antes de intentar razonar con ellos, para que lo perdonaran incluso si fue inútil. Pepe, por favor, no me mates. No le diré a nadie lo que vi. Naruto tartamudeó de miedo, no queriendo morir. Había tantas cosas que quería hacer. Obtén el reconocimiento de la gente de Konoha, conviértete en Hokage. Averigua quién era su familia. Por un momento, los 3 hicieron una pausa, y sintió una ligera esperanza de que tal vez lo perdonarían. Esa esperanza se desvaneció al momento siguiente, cuando habló el líder. Eso no es posible. Las órdenes de Lord Gantz fueron claras, no debe haber testigos de nuestra participación. No luches, y terminará pronto. Dijo el de la máscara de perro con voz monótona.
Tan pronto como el hombre terminó su oración, el corazón de Naruto se hundió y sintió como si su estómago hubiera caído más allá de sus rodillas. Su garganta se contrajo, no podía respirar ni hablar. Solo podía verlos sacar el tanto sin propina que parecían tener en común en su pecho. Su corazón comenzó a latir salvajemente, la adrenalina inundó sus venas, provocando que sus brazos se entumecieran con un hormigueo. El hombre enmascarado de perro se lanzó hacia adelante a una velocidad tremenda, al menos hacia Naruto, comenzando a levantar su tanto para golpear a Naruto. El hombre se acercaba más y más, y la percepción de Naruto del mundo parecía ralentizarse a medida que sus ojos se agrandaban con un miedo sin adulterar. Todos los sonidos circundantes se desvanecieron en un vacío de silencio, donde solo se podían escuchar los latidos de su corazón, golpeando fuertemente en su pecho. Bum bum. El hombre levantó su tanto con extrema lentitud. Bum bum. El hombre alcanzó a Naruto, comenzó a bajar su tanto. Bum bum. Naruto sintió que sus ojos se cerraban involuntariamente. El tanto comenzó a descender sobre él. Bum bum. Justo cuando el tanto estaba a punto de llegar a su cuello, los ojos de Naruto se abrieron de golpe, mirando a su atacante con ojos que eran sorprendentemente diferentes de su anterior azul brillante. En cambio, orbes rojos ensangrentados miraron amenazadoramente al hombre enmascarado, con una única marca negra de Tomoe girando alrededor de cada pupila. En el mismo momento exacto, el tanto se detuvo repentinamente en el aire, como si lo sostuviera una mano invisible. Por más que lo intentó, no pudo moverlo para golpear al rubio. Pasaron los segundos, y comenzó un leve crujido en las bolsas de equipo del hombre. Todo el tiempo, miró a los ojos rojos del rubio. ¿Sharingan?, murmuró inquisitivamente para sí mismo. Naruto no lo escuchó en su trance, sin saber del hecho, y simplemente viendo que la espada de su compañero se detuvo, los otros dos se movieron para golpearlo también. Tan pronto como sus espadas estuvieron a una pulgada del rubio, también se detuvieron. De repente, cuando lo hicieron, el enmascarado sintió que el tirón en sus bolsas se hacía aún más pronunciado, y su compañero sintió que comenzaba para ellos. De repente, el sonido de la tela rasgada rasgó el aire, haciendo eco en todo el claro de las bolsas de equipo de los tres hombres enmascarados. Salieron docenas de borrones negros, todos hacia los tres tanto de los hombres, dejando cortes en sus ropas y en su piel, mientras tomaban la ruta más directa hacia las hojas de acero sin punta, dejando pequeños goteos de líquido carmesí goteando por su piel. Los borrones negros se encontraron con los tanto únicos en un tremendo cinclán de metal contra metal, resonando ruidosamente a través del agua e incluso hasta el área en el fondo de la cascada. Cuando el tanto detuvo el impulso de los desenfoques, se reveló que los desenfoques eran de hecho todos los kunai y shuriken en ellos, y cada hombre tenía al menos un par de docenas de cada uno aferrándose a sus tanto y entre sí, haciéndolos parecen palos puntiagudos de black metal. A pesar del resultado inesperado, no hubo reacción de conmoción o sorpresa por parte del falso Anbu. El metal se ha magnetizado. Por eso las hojas dejaron de moverse, un tirón similar al tanto, mientras que los shuriken tienen el tirón opuesto. Dijo el demonio enmascarado. De hecho, tal vez Magnet Release. Lord Ant seguramente estará interesado en este niño, tanto con el estilo Sharingan como con el Magnet. Añadió el gato enmascarado, recibiendo un asentimiento de los demás. Parece que se requerirá una fuerza no letal. Comentó el aparente líder. Igual de bien, las armas de metal serán inútiles contra el chico, concluyó. Mientras los tres discernían lo que había sucedido, Naruto había entrado en un estado de trance. Sus ojos se pusieron vidriosos y su rostro quedó completamente en blanco. Justo cuando los individuos enmascarados terminaron sus deducciones, el brazo derecho de Naruto se levantó de su costado de una manera inquietantemente similar a la de un zombie, pero sin la carne gimiendo y en descomposición. Lo último que vieron los tres parecidos a Anbu fue que él apretaba la mano, antes de que todo lo que pudieran ver fueran astillas negras y plateadas. Las astillas atacaron ferozmente, dejando cientos, si no miles, de cortes finos como el papel en los hombres. Fue tan doloroso, que incluso hizo que los miembros de Root, emocionalmente vacíos, que habían sido entrenados para tener una tolerancia al dolor incluso mayor que el ya impresionante nivel de la mayoría de los ninjas, soltaran gritos de agonía. La sangre salpicó el aire de numerosos cortes en sus cuerpos, el fuerte olor a hierro llenó el aire, mientras el líquido carmesí que da vida salpicaba el suelo y todo el frente de Naruto. Sus ropas estaban hechas
hechas jirones, los hombres parecían más trozos de carne cruda que humanos. Fue cuando el primer rocío caliente de líquido golpeó su rostro, que Naruto salió de su trance. Se veía en estado de shock cuando lo bañaron en la sangre de los 3 hombres que ahora estaban irreconocibles. Por un momento, se quedó paralizado por la conmoción, vio caer los cuerpos y se sintió cubierto por la sangre carmesí espesa y cálida. Finalmente, la adrenalina comenzó a desaparecer y su corazón se desaceleró. Sintió que la fatiga lo agobiaba, sus extremidades se sentían como plomo y sus párpados caídos incluso en la niebla exhausta. Logró susurrar una pregunta conmocionada. ¿Te dice eso los maté? Los párpados de sus ojos comenzaron a sentirse como llevados, y comenzaron a cerrarse. El tono carmesí que los había tomado retrocedió y su color azul eléctrico normal regresó por un momento. Luego cerró los ojos, su cuerpo cedió ante la fatiga lentamente, comenzó a inclinarse hacia atrás, chapoteando en la rápida corriente. Justo cuando perdió el conocimiento, el joven ni siquiera registró el impacto helado del agua fría abrazándolo. Al golpear el agua, su cuerpo se hundió, ligeramente al principio, pero luego las burbujas estallaron a su alrededor y el agua se lanzó al aire, brillando a la luz del sol. Se sumergió por un momento y luego su cuerpo flotó suavemente hacia la superficie con un bajo blon. El chico salió a la superficie y las ondas se extendieron hacia afuera desde donde había aterrizado. Su cabello mojado ahora se pegaba a su frente, y su ropa empapada lo pesaba un poco, apenas manteniendo su rostro fuera del agua. Pronto, sin embargo, su cuerpo comenzó a ser arrastrado hacia el borde de la cascada como un insecto atrapado en el agua cuando se desagua una bañera. Al principio, su ropa lo ralentizó un poco, pero a medida que se acercaba más y más al borde, su velocidad e impulso aumentaron, atrayéndolo cada vez más rápido hacia su muerte segura. Al ser arrojado contra las rocas en el fondo de la gran cascada, su ropa cada vez lo frena menos. Finalmente, fue arrojado por el lado de la caída a altas velocidades, girando en espiral hacia abajo a través del aire de un extremo a otro. Su ropa empapada y su cabello mojado estaban pegados a su cuerpo, aleteando ruidosamente detrás de él. Por la fuerza de su caída estaba cada vez más cerca de ser salpicado sobre las rocas y el agua debajo, nada más que una mancha en la superficie. Comenzó a parecer desesperado. Cuando se acercó a la mitad del camino sería arrojado a la superficie de abajo, sin despertar nunca alcanzando sus sueños o metas. Nadie sabría jamás qué fue de él. Fue entonces, cuando llegó a la mitad del camino, cuando una mancha en blanco y negro pareció destellar a través de la cascada, arrebatándolo en el aire y llevándolo a la rama de un árbol en el costado del acantilado. Una vez que se detuvo, se reveló que el borrón era un hombre extremadamente mayor que sostenía a Naruto suavemente en sus brazos. Definitivamente era muy viejo, mayor incluso que el tercero, y demacrado. Su piel pálida y arrugada se extendía sobre un cuerpo que sin duda alguna vez estuvo tonificado y atlético, y que todavía poseía músculos nervudos. Incluso cuando había envejecido, su cabello era muy largo, fino y puntiagudo, y le llegaba a la cintura con un flequillo cubriendo su ojo derecho. Llevaba una sencilla túnica negra y unas sencillas sandalias de paja con waraji. Los ojos de Onix miraron al rubio intensamente. Por un momento el hombre lo examinó, como si buscara algo en sus rasgos. Pareció encontrarlo, y sus ojos se suavizaron, una mirada cálida entrando en los estanques negros. El hombre luego le susurró al rubio inconsciente: así que tenía razón. Eres tú, mi nieto. Parece que has heredado mi desafortunado hábito de meterme en situaciones complicadas. El anciano se susurró a sí mismo y al rubio, antes de desaparecer en un remolino de hojas. Nuke. Detrás de la cortina blanca que era la cascada a lo largo del río Naka, la niebla de la corriente en cascada se lanzó al aire. Un rugido constante llenó el aire frente a la entrada rocosa. Las aguas de la parte superior del río tronaban hacia la parte inferior del río. Las aguas de la entrada se batían en una espuma blanca constante que flotaba hacia abajo y se disipaba lentamente en la corriente azul cristalina. Más allá de esa majestuosa cortina, se encuentra la entrada a una cueva, y más allá había un largo túnel que conducía por debajo del río. Incluso más allá de esto, el túnel conducía a una caverna rocosa bastante grande, iluminada por antorchas a lo largo de las paredes, que le daban al lugar oscuro una luz tenue. A un lado, había otra cascada, considerablemente más pequeña que la del exterior, que desembocaba en una gran piscina de agua clara y fresca, con un puente de madera tradicional que se arqueaba sobre ella a lo largo del suelo. Intercaladas aquí y allá, había estalagmitas apuntando orgullosas y altas en el aire. Quizás la marca de terreno más prominente fue la casa de madera de estilo japonés en la parte posterior de la cueva. Las puertas de entrada tenían un estilo de puerta corrediza, y dentro de esas puertas, en la sala del frente de la casa, el único
único ocupante de las cuevas estaba sentado en una pose meditativa, extendiendo sus sentidos a su alrededor. El ocupante era un hombre muy anciano, de apariencia casi demacrada, con muchas arrugas. Su cabello era un poco delgado, largo y puntiagudo, con un golpe cubriendo su ojo derecho, y vestía una sencilla túnica negra. Su nombre era Madara Uchiha, el ex jefe del clan Uchiha, y muchos lo consideraban uno de los peores traidores en toda la historia de Konoha. Estaba haciendo un ejercicio para mantener sus habilidades sensoriales, extendiéndolas a su alrededor para tratar de detectar cualquier firma cerca de él, o incluso lejos. Era una de las pocas cosas que podía hacer para mantener afiladas sus habilidades de chakra. Mientras hacía esto, sintió algo peculiar. 7 firmas luchando a lo largo del río Naka. 6 de ellos persiguieron al séptimo, lanzando jutsu a la persona. Todos los individuos tenían al menos reservas de nivel ambus y estaba sintiendo bien, y uno parecía ser un Uchiha, ya que podía sentir el chakra especial del Sharingan siendo utilizado. Ese era el que estaba siendo atacado. Curioso. Pero eso no fue todo. Muy cerca de ellos, y acercándose, parecía haber una firma un poco más grande que esas. Después de un momento, la octava firma de repente comenzó a moverse rápidamente en su dirección, y 3 de las otras firmas que perseguían a la séptima se interrumpieron y comenzaron a perseguir a la octava. Mientras corrían, el chakra de la persona parecía fluctuar, como si algo les estuviera pasando. Podría ser un linaje en movimiento. Curioso. La persecución duró unos minutos, hasta que la octava persona fue apoyada contra el río casi directamente sobre él. Fue mientras esto sucedía, que cualquier linaje que había comenzado a moverse finalmente se despertó en la octava persona, y los ojos de Madara se abrieron en estado de shock. No hubo un despertar de una línea de sangre, sino 2. Y los reconoció a ambos. Dedos fríos parecían estar bajando por su columna, y un pozo de preocupación se formó en su estómago, ya que reconoció no solo el chakra distintivo del Sharingan, sino otra línea de sangre que era demasiado familiar, uno que no había sentido en años. Solo una palabra pasó por su mente, mientras sus rasgos se endurecían. Naruto, pensó, antes de desaparecer en un movimiento borroso. Noob. Goteo, goteo, goteo. Los ojos de Naruto se arrugaron ante el ruido que invadió sus oídos, el agua goteando sobre otra superficie acuosa. Se sentía cansado, no quería levantarse. Goteo, goteo. El ruido continuó, y su mente comenzó a despertarse más. Los eventos que lo llevaron a perder el conocimiento volvieron rápidamente a él en rápida sucesión. Sus ojos se abrieron de par en par por la conmoción y el miedo, y se sentó abruptamente, mirando salvajemente a su alrededor. El rubio no pudo evitar sentirse confundido por su entorno. Yacía en medio de un pasillo que parecía el sótano de una planta industrial, con tuberías de metal que recorrían las paredes y el techo. El suelo estaba inundado con un charco de agua de unos 5 centímetros de profundidad, pero, curiosamente, no sentía que su ropa estuviera mojada o que tuviera la piel húmeda. Todo el lugar parecía estar iluminado por una tenue luz dorada, dejando muchas sombras bailando a su alrededor y haciendo que tuviera un aire etéreo. Lentamente comenzó a ponerse de pie, asimilando más del extraño lugar, tratando de obtener una pista de dónde estaba. Lo primero que notó fue el hecho de que, extrañamente, el aire no estaba viciado como cabría esperar en el subsuelo, por lo que podía decir, el corredor continuaba un buen trecho, extendiéndose hacia las sombras. Sin nada más que hacer, el chico comenzó a caminar por el pasillo, esperando encontrar una salida a este extraño lugar. El rubio pronto llegó al final del corredor, llegando a un cruce de otro corredor. Fue aquí donde se encontró con su primer hallazgo significativo en este extraño lugar, cuando vio una luz brillante brillando en la distancia. Fue entonces cuando empezó a oírlo, el débil susurro de una voz ronca, profunda y grave emanaba de la tenue luz al final del pasillo. Ven. La voz llamó. Naruto estaba inmediatamente en guardia. La voz lo llenó de pavor. Un hoyo frío formándose en su estómago sonaba primitivo y antiguo. ¿Quién está ahí? ¿Dónde estoy? Naruto llamó a la oscuridad del pasillo. Ven a mí. La voz llamó una vez más. De mala gana, Naruto se encontró continuando caminando por el pasillo hacia donde venía la voz. Fuera lo que fuera, sabía que estaba aquí, así que no tenía sentido intentar esconderse o huir. Se dio cuenta de un nuevo ruido entrando en su rango de audición. Al principio, lo confundió con el sonido del viento que pasaba por el pasillo. Whoosh, whoosh, whoosh. En el sonido se fue finalmente, lo reconoció por lo que era cuando llegó lo suficientemente lejos por el pasillo. Era el sonido de un par de pulmones gigantes, bombeando aire hacia adentro y hacia afuera. Un escalofrío de miedo recorrió su espalda. ¿Qué tan grande tenía que ser una criatura para producir tal ruido simplemente respirando?
No estaba seguro de querer averiguarlo aún así, el rubio continuó caminando por el pasillo, notando que por alguna razón, su visión parecía mucho mejor de lo que solía ser. Podía ver casi todos los detalles del pasillo, incluso en la oscuridad. Si hubiera podido verse a sí mismo, habría visto que sus ojos brillaban con un rojo sangre en la oscuridad, un tono adyacente a la pupila de cada ojo. Empezó a ver un resplandor al final del pasillo. Todo lo que había más allá era significativamente más brillante que el pasillo. Le tomó solo unos momentos llegar al final del túnel, y fue cegado brevemente por la luz brillante, puntos blancos que nublaron su visión y oscurecieron la habitación por un momento. Parpadeando furiosamente, las manchas blancas comenzaron a desaparecer lentamente de su visión, lo que le permitió ver la habitación en la que se encontraba. Estaba en una habitación bastante grande, con tuberías a lo largo de las paredes, y si adivinaba bien, lo más probable es que el techo, que no se podía ver porque estaba tan alto que las sombras lo oscurecían. Sin embargo, el objeto que más llamó la atención de los rubios, fueron las gigantes puertas doradas que se alzaban imponentes desde el suelo hasta el techo directamente frente a él, con un borde alrededor de ellas con diseños dorados en espiral. Parecía haber una gran hoja de papel, casi tan grande como su cuerpo, manteniéndola cerrada, con el kanji de sello en ella. Incluso con su visión extrañamente mejorada, no podía ver lo que había dentro. Era simplemente un mar de oscuridad, como si no hubiera luz dentro de él. La parte más desconcertante fue que podía decir que las respiraciones profundas provenían del interior de esa vasta oscuridad. Sintió que una ola de malicia y odio se apoderaba de él cuando comenzó a cruzar la habitación. La ola lo obligó a arrodillarse, con los ojos desorbitados por el miedo. No podía pararse, no podía hablar, apenas podía respirar. Fue 10 veces peor que cuando sintió el terror cuando estaba a punto de ser asesinado por los tres enmascarados. El rubio sintió que comenzaba a sudar frío. La presión aumentó hasta el punto en que ni siquiera podía respirar. Pronto se encontró luchando por mantenerse consciente, puntos negros comenzando a invadir su visión. Finalmente, afortunadamente, la presión se liberó de él. Una risa profunda y retumbante llenó la habitación. Naruto se derrumbó hacia adelante sobre sus manos y rodillas, jadeando con los ojos aún abiertos por la conmoción y el miedo. De repente, esa misma voz de antes le resonó. Jejejeje, así que, mi alcaide finalmente se ha presentado ante mí. La voz gritó. Un Naruto visiblemente conmocionado se puso de pie lentamente, miró directamente a la oscuridad. En este momento, estaba parado a poca distancia de la jaula. Todo lo que quería hacer era volverse y huir. Aterrorizado, el chico negó con la cabeza. Intentó dominar su miedo, logrando cambiar sus rasgos faciales de estar aterrorizado con los ojos muy abiertos, a simplemente uno de cautela. ¿Quién eres tú?, preguntó con cautela. En respuesta, recibió otra risa profunda. Antes de que sucediera algo aterrador en el oscuro abismo dentro de la jaula, dos enormes ojos carmesí con pupilas rajadas se abrieron, con una enorme sonrisa blanca y reluciente. Poco después, los grandes dientes puntiagudos tan grandes como el propio Naruto. Naruto dio un paso atrás con miedo, ante la sonrisa sedienta de sangre y los ojos deslumbrantes casi maníacos. Justo cuando una pata de color naranja rojizo que parecía una mano humana se disparó hacia él, con garras blancas relucientes que buscaban empalarlo. El niño lo vio venir a cámara lenta, y se tiró hacia atrás, aterrizando de trasero en el charco de agua del suelo. Aún así, las garras continuaron acercándose a él y estaban a punto de empalarlo cuando... Sonido metálico. Con un estruendo resonante, la garra se detuvo al chocar contra los barrotes de la jaula, deteniendo una de las garras a pocos centímetros del rostro de Naruto. Si el rubio no se hubiera arrojado hacia atrás, habría sido empalado en la garra. Mirando al dueño de la pata con los ojos muy abiertos en estado de shock, Naruto tragó saliva con miedo, al ver una visión de terror. Las sombras en la jaula se arrastraron hacia atrás para revelar una bestia de pesadillas allí parado, mirándolo con una sonrisa amenazadora y una pata tratando de empalarlo. Había un zorro gigante de color naranja rojizo con un torso parecido a un humano y orejas de conejo, con marcas negras que se extendían desde sus ojos. Estaba parado frente al Kibinoiko, la mayor calamidad que jamás haya sufrido Konoha. Por supuesto, es mi suerte que tú también tengas una habilidad que te ayudará a controlarme. Pensar que eres de ese maldito clan. El zorro gruñó. Por su parte, Naruto estaba congelado por la conmoción y el miedo. Se sentía como si alguien le hubiera vertido agua helada en las venas. Le tomó varios momentos registrar lo que dijo el zorro y formular una respuesta. Tú eres el Kibi. ¿Dónde estamos y qué es eso de control y clan?, preguntó Naruto, tembloroso al principio, pero más fuerte y más confundido al final. En respuesta, el Kibi quitó su garra de la puerta de la jaula, se acostó y le gruñó al chico. No te hagas el tonto conmigo, chico, sin duda eres un miembro de esos malditos Uchiha, con ese repugnante Sharingan.
Kibi gritó. El rubio estaba congelado en estado de shock. Trató de procesar las palabras del Kibi, pero eran demasiado absurdas. Todavía en negación, miró hacia el charco de agua a sus pies, solo para ver su reflejo mirándolo, sus ojos de un brillante carmesí sangriento, con un solo tomoe negro girando alrededor de la pupila en cada ojo. El Sharingan, ¿pero cómo? Naruto se susurró a sí mismo en completo estado de shock. Nook. Madara Uchiha había vivido una vida muy larga, había vivido más que incluso el tercer Hokage o el tercer Tsuchikage. Durante ese tiempo, había visto y hecho muchas cosas, muchas de las cuales no estaba orgulloso. 2 veces había caído en la maldición del odio que asolaba a su clan, 2 veces le había dado la espalda a su mejor amigo, un hombre que creía en él cuando nadie más lo hacía, y había desechado su amistad. Y 2 veces lo había sacado de ese odio, una vez por su amigo y otra por la mujer que amaba. Había luchado en interminables batallas. Fundó, junto con Hashirama, la primera aldea oculta de la historia, donde los clanes ninja que anteriormente habrían estado en guerra podían vivir juntos en paz. Le dio la espalda a esa aldea para seguir un plan loco para traer un mundo donde nadie tenía que ser un perdedor. Al contemplar el rostro dormido de su nieto, que le recordaba tanto a su hijo, sintió el peso de sus años presionándolo más que nunca. Actualmente se encontraban en una habitación bastante sencilla con paneles de madera en las paredes, el techo y el suelo. Una cama sencilla con un marco de madera estaba en la esquina, y un candelabro lleno de velas colgaba del techo, bañando la habitación con una cálida luz amarilla. Naruto estaba escondido bajo las mantas, aún inconsciente de su terrible experiencia y, sospechaba Madara, interactuando con el Kibi. En opinión del antiguo Uchiha, eso era algo bueno, porque cuanto antes conociera al zorro, antes podría aprender a usar su poder. Al mirar a su nieto, Madara sintió la cálida sensación de satisfacción del amor impregnando su ser, un sentimiento que no había sentido desde que vivió felizmente con su esposa e hijo, antes de que ella muriera y su hijo desapareciera. Su nieto era ahora la única familia que tenía, y debido a su necio odio, estaba en peligro, y el anciano Uchiha debía prepararlo para enfrentarlo cuando llegara. Pero ahora mismo, había cosas que tenía que hacer. Con un suspiro de cansancio, el Uchiha se volvió y comenzó a caminar fuera de la habitación. Será mejor que me deshaga de lo que queda de los cuerpos antes de que alguien los encuentre. Nook. El rubio Uzumaki miró al agua debajo de él, y más específicamente al par de ojos vermellones ensangrentados que le devolvían la mirada. Sus ojos estaban muy abiertos por el asombro y podía sentir que su cuerpo temblaba. Tal fue el impacto de ver el famoso dojutsu del clan Uchiha en sus ojos. Naruto había visto a miembros del clan Uchiha en la aldea, incluso había visto antes al Sharingan, pero nunca había esperado verlo en sus propios ojos. ¿Cómo fue posible? Había pensado que era solo un huérfano, un niño que todos parecían odiar por una razón que no podía comprender. ¿Cómo es esto posible? No soy un Uchiha. Naruto preguntó se dijo a sí mismo en estado de shock, algo que el Kibi escuchó. La bestia no pudo reprimir un bufido de burla, el ruido resonó en las paredes. Obviamente lo eres, niño. No hay duda de que es el Sharingan. El Kibi gruñó, haciendo que Naruto lo mirara más. Gruñó con furia. Cuando Naruto lo miró a los ojos. Apaga esas cosas infernales, antes de que encuentre una manera de arrancarlas de tu cráneo y hacer mermelada con ellas, para esparcirlas en galletas. El zorro gruñó molesto, sus colas se movían agitadas. Naruto tragó saliva de miedo. ¿Cómo hago eso?, preguntó nervioso, no queriendo alterarlo. Por suerte para él, el zorro simplemente soltó un gruñido burlón antes de responder. Ciertamente no actúas como la mayoría de los miembros de tu clan. Para apagar esas cosas estúpidas, necesitas detener el chakra que fluye en tus ojos, cachorro. Respondió enfadado. Aún un poco confundido, Naruto luchó por controlar su chakra, deseando que el chakra de sus ojos se detuviera. Le resultó difícil. De todos los estudiantes de su clase, era el peor en el control de chakra. Fue con mucho alivio que miró hacia el agua, para ver sus ojos azules normales mirándolo. Tembloroso, miró de nuevo al Kibi. Todavía tenía preguntas para la entidad antigua, como dónde diablos estaban y qué estaba haciendo la bestia allí. Durante unos minutos, todo estuvo en silencio, hasta que finalmente se armó de valor para hablar con el ser una vez más, eligiendo sus palabras con cuidado para no alterarlo. No quiero ser irrespetuoso, pero ¿dónde estamos? ¿Y qué quisiste decir cuando me llamaste tu alcaide? Más importante aún, ¿cómo estás aquí? Todas las historias dicen que el cuarto te mató, preguntó Naruto con cautela. Tan pronto como la última frase salió de su boca, Naruto supo que tocó un nervio al instante. El zorro trató de empalarlo una vez más, golpeando de nuevo con su pata que parecía una mano en los barrotes. Gruñó con furia, tratando en vano de llegar al rubio. ¿Matarme? ¿El gran Kibi no Iko matado por un ser humano?
Kibi rugió de furia, haciendo que el chico se encogiera un poco por el poder de su rabia. A pesar de que el cuarto era su héroe, no se atrevía a intentar replicarle al ser del chakra. Después de un momento, el zorro pareció recuperar la compostura, pero con el gruñido malicioso aún en su lugar cuando volvió a hablar, estaba mucho más tranquilo, con un toque de arrogancia. Por favor, ese cachorro apenas logró sellarme con la ayuda de esa patética mujer. La mera idea de que él pueda matarme es ridícula. El zorro le dijo. A diferencia de las declaraciones anteriores, esta atrajo la curiosidad del rubio. ¿Qué significaba una mujer? Todas las historias que escuchó decían que el cuarto venció solo al Kibi. ¿Qué era este asunto de sellar? No sabía mucho sobre sellar, solo lo que le había dicho el tercero, pero si el Kibi estaba sellado en algo, no había forma de que pudiera estar cara a cara con él. Si estás sellado, ¿cómo puedo estar hablando contigo? ¿Cómo conseguí un sello? Preguntó. Para su sorpresa, la entidad del chakra pareció encontrar esto divertido. Sus risas oscuras llenaron la sala de calderas, ya que respondió con una sonrisa maliciosa. Niño tonto. Te llamé mi alcaide, ¿eres demasiado estúpido para darte cuenta de lo que significan esas dos cosas? El zorro se burló. La razón por la que eres mi alcaide, y la razón por la que puedes serlo, la misma razón por la que la gente de tu aldea te rechaza, es porque tu amado cuarto me selló dentro de ti. Dijo Kibi con una sonrisa torcida. Parecía que el zorro tomó un júbilo retorcido en sus contenedores de dolor. Los ojos de Naruto se abrieron en estado de shock, mientras los ecos retumbantes de la alegría llena de odio del Kibi reverberaron por la habitación y por su cuerpo. Tenía un sentido espantoso la razón por la que todos lo ignoraron o lo miraron, porque cuando describía a personas que eran particularmente malas con él y con la figura de su abuelo, desaparecían todo porque tenía el Kibi sellado en él el día que nació. Por suero y nada menos. Tardó varios minutos en recuperar sus facultades. Luchó por llegar a un acuerdo con todos los sucesos que alteraron la vida que había experimentado recientemente. Supo que tenía el Sharingan, hizo su primera matanza y se enteró de que era el carcelero de un enorme monstruo de chakra. Todo en un día. Era sorprendente que no estuviera agotado, pero como era su mente, era un poco comprensible. Naruto miró el reflejo de sí mismo en el agua. Sintió curiosidad una vez más. Permitió que el chakra entrara en sus ojos. Fue fascinante ver los ojos azules normalmente eléctricos sangrar en rojo carmesí. Él tomó de negro girando lentamente. Antes de que pudiera empezar a mirar sus nuevos ojos, se vio interrumpido por un profundo gruñido del ocupante de la jaula. ¿Por qué estás jugando con esos chicos? Te dije que los mantuvieras alejados. Gruñó molesto. En lugar de sentirse acobardado como antes, el rubio decidió mantenerlos puestos, algo que pareció molestar al zorro cuando el chico decidió mirarlo con ellos. Los tengo ahora, así que bien podría acostumbrarme a ellos. El abuelo dice que no hay nada más tonto que empuñar un arma que no sabes cómo usar. Respondió Naruto. Estaba comenzando a sentir curiosidad por saber por qué el zorro parecía odiar sus ojos. ¿Por qué odias tanto al Sharingan?, preguntó Naruto en un tono respetuoso, tratando de no molestar a la entidad. Estaba encerrado en una jaula, pero Naruto no quería presionar su suerte y hacer enojar al Kibi. Al principio, parecía que el zorro se negaría a responder, ya que el silencio se prolongó durante casi un minuto. Finalmente, se rompió con un bufido resignado del monstruo. Esos sucios ojos de mono han sido usados para controlarme 2 veces por miembros de tu maldito clan. Respondió. Esto fue algo que Naruto encontró interesante. Explicó lo que había significado cuando dijo que tenía la capacidad con el potencial de controlarlo. Iba a cuestionarlo más, pero parecía que el zorro ahora se estaba sintiendo hablador y continuaba sin necesidad de pincharlo. Me hierve la sangre al verte mirarme con ellos. Me recuerdan a ese hombre. El zorro gruñó, entrecerró los ojos, enfocándose más en el rubio. De hecho, si tuvieras el pelo negro, serías la viva imagen de él si fuera un niño, dijo con un gruñido amenazador. Naruto no sabía qué hacer con eso. Le recordó al Kibi a uno de los hombres que lo había controlado. ¿Pero quién podría ser? ¿Quién comenzó, deteniéndose cuando comenzó a sentir una sensación extraña? Se sentía como si lo tiraran, lo sacaran de su lugar, pero no en ninguna dirección. Su forma comenzó a desvanecerse. Naruto miró a su alrededor con preocupación. ¿Qué está pasando?, preguntó en un tono de pánico. Al ver el pánico, el zorro resopló divertido y apoyó la cabeza en la palma de la mano de manera aburrida. Oh, cálmate, chico tonto. Tu cuerpo simplemente está despertando de su siesta forzada, después de que mataste a esos 3 hombres. Debo decir, fue una exhibición más impresionante para alguien tan pequeño.
El zorro se rió entre dientes, pareciendo divertirse en la forma en que los tres hombres habían muerto. Naruto se congeló al recordar sus recientes asesinatos, desapareciendo lentamente del sello con una mirada de asombro. Nuke. Naruto gimió en voz alta, desde su posición boca abajo en la cama. Espere. Cama. Lo último que supo es que se estaba cayendo a un río con una sacudida, sus ojos se abrieron de par en par y se sentó de su posición, tirando las mantas de la parte superior de su cuerpo mientras lo hacía. Muchas preguntas llenaron su mente. ¿Cómo llegó aquí? ¿Dónde estaba aquí? Volvió la cabeza de un lado a otro, como si estuviera girando con los ojos ardiendo con el Sharingan, captó cada detalle de la habitación a su alrededor. La búsqueda se detuvo cuando su mirada se posó en un anciano sentado junto a la cama en la que estaba acostado, mirándolo con diversión. Parece que sufriste una gran caída, muchacho. Si no hubiera llegado a tiempo, sin duda estarías muerto, dijo el hombre. Un destello de algo que Naruto no pudo ubicar apareció en sus ojos. Antes de que Naruto pudiera siquiera pensar en responder, hizo una mueca cuando de repente escuchó la voz del Kibi rugiendo fuerte dentro de su cabeza. Madara, déjame salir para que pueda matarlo. El arrebato le causó dolor de cabeza a Naruto. Prácticamente podía ver al Kibi golpeándose contra su jaula, tratando de salir para atrapar a este hombre que aparentemente conocía. Sorprendentemente, parecía que el hombre parecía darse cuenta de esto. Supongo que el Kibi te está dando problemas. Comprensible, considerando nuestra historia. Eso era todo. ¿Quién diablos era este tipo? Madara. El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. Estaba casi seguro de que su abuelo lo había mencionado en una de sus historias. ¿Quién diablos eres? ¿Por qué el Kibi quiere ponerte tan mal? ¿Cómo lo sabes? ¿Y dónde diablos estamos? Preguntó Naruto con un tono ligeramente irritado. Parecía que todo el día había estado fuera del conocimiento. Primero, planeaba ir a entrenar, solo para que la gente intentara matarlo. Luego, cayó a un río y quedó inconsciente. Se encontró con el Kibi y descubrió que no solo era el aparente Jinchuriki de dicha bestia, sino que también poseía el Sharingan. Finalmente, ahora se despertó y se encontró en un lugar desconocido, con un hombre desconocido, que el Kibi parecía odiar, sentado cerca de él. No hace falta decir que estaba cansado de la palabra desconocido. El hombre pareció considerar su pregunta, su expresión se volvió mucho más seria. Bueno, en orden inverso. Estamos en una base mía oculta detrás de la cascada sobre la que caíste. El Kibi me odia porque soy uno de los dos únicos hombres que lo controlan con el Sharingan. Y, en cuanto a quién soy, dijo, haciendo una pausa mientras cerraba los ojos, permitiendo que los de Naruto se ensancharan en estado de shock. El Sharingan aún giraba. Este era uno de los hombres que había controlado el Kibi. ¿Era él a quien Kibi dijo que le recordaba? Después de un momento, los ojos del hombre se abrieron de golpe, un Sharingan completamente maduro cobró vida en sus ojos, mientras miraba a Naruto.